Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Gálatas capítulo 4. Para entrar en contexto, habrá que retomar algunas cosas del capítulo 3, donde Pablo les dice a los de Galacia: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el espíritu de la fe, ahora vais a acabar por la carne, por la ley, por la sarx, carne. Y esta palabra siempre se relaciona a pecado. Vas a acabar con la carne. Cuando lee Gálatas 5:22, los frutos de la carne, piensa que estos frutos de la carne aparecen solo de manera natural, hablando en las iglesias. Pero no, estos frutos de la carne aparecen cuando se confía en la ley, en tu propia autosuficiencia para justificarte con Cristo. Empiezas por el Espíritu, pero luego te metes al tema del legalismo, al sarx, a confiar en ti mismo para alcanzar la justicia de Dios, y entonces terminas con los frutos de la carne. ¿Cuáles son estos? Vayamos a Gálatas 5:16. Habían empezado por el Espíritu, ahora estaban terminando con la carne, confiando en sí mismos. Pero en el capítulo 5, Pablo empieza a decir cuáles son los frutos de confiar en su propia autojustificación por obras. Digo pues, andad en el Espíritu, fe, gracia, y no satisfagáis los deseos de la carne. Querer justificarse ante Dios a través de obras, porque esto a la larga va a dar sus frutos. 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, del confiar en la carne, para justificarse ante Dios. Pues ahí está el resultado de confiar en la carne, en que tú puedes lograr ante Dios tu justificación. Se termina en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, porque todas estas cosas no aparecen en un hombre de fe. El hombre de fe va a luchar contra estas, pero el que confía en la carne va a terminar en estos. Confiar en la carne es pensar que te puedes justificar por obras. Así de grave es el tema del legalismo. Algunos piensan que el enemigo más grande de la iglesia cristiana actualmente pueden ser las sectas, puede ser el Islam, pueden ser las persecuciones, pero el enemigo más grave de la iglesia está dentro de la iglesia y se llama legalismo. Los gemelos de Satanás son el legalismo y el libertinaje, o antinomianismo, término acuñado por Lutero. Anti, en contra, nomos, ley, en contra de toda ley de Dios. Es el antinomiano y libertino. Y el otro, siamés, hijo del demonio, es el legalismo. El libertino para nosotros tiene una ventaja, porque usted los ve que andan en libertinaje y los reprende y una y dos veces y tres veces, y no, pues expulsan. Pero el problema del legalista es que él puede camuflajearse como un hombre de fe, celoso. Y por eso es difícil primero diagnosticar y erradicar a un legalista, porque es más difícil observarlo. Pablo ya habló de la ley, que fue nuestro ayo. Sí cumplió su propósito, que es llevarnos a los pies de Cristo. Pero aquel que quiere permanecer en la ley es maldito, porque si alguno no cumple uno de los mandamientos de la ley, sea anatema. Por eso Cristo murió con nosotros. Y nosotros ya fuimos bautizados, muertos y resucitados con Cristo. Romanos 6, Romanos 8. Ya fuimos muertos. La factura que se escribió de todos tus pecados fue pagado de golpe por Cristo. Ya estás justificado. Ya se pagó con la sangre de Cristo, porque tú fuiste muerto y bautizado, no en agua, en la muerte de Cristo. Ahora sí, vamos a Gálatas capítulo 4:1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Pablo va a tomar una analogía de la niñez y la adultez, de la infancia y de la madurez, para hablar del tema de la ley y de la gracia. Pablo dice en Corintios: cuando yo era niño,
actuaba como niño, hablaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé las cosas de niño. ¿Sabrán los Gálatas de qué estaba hablando Pablo? Sí, en Grecia había una fiesta en la cual a los 16 años los niños dejaban de ser niños y pasaban a ser adultos, los griegos. Los romanos tenían otra fiesta. De niños traían una toga que tenía una cinta azul. Cuando ellos llegaban a la mayoría de edad, se hacía una fiesta pagana terrible en Roma. Y dentro de ello estaba el cambio de niñez a adulto. Y entonces los niños que pasaban a ser adultos llevaban todos sus juguetes y los quemaban delante de su Dios. Y entonces se les cambiaba y se les ponía una toga, la toga virilis, que quiere decir que ya eran adultos. Los judíos también tenían una fiesta similar, el Bar Mitzvah. Dejaban de ser niños y se convertían en adultos. La analogía que Pablo va a hacer aquí es esa. Él era ciudadano romano, pero era judío. Y él conocía esas fiestas de dejar de ser niño para ser adulto. Y toma esa analogía para explicar la ley y la gracia. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Cuando un niño era niño, infancia espiritual, era como si fuera esclavo, aunque no era esclavo y era el dueño, heredero futuro de todo. Pero mientras era niño, es como si fuera un esclavo. Es más, el ayo, su maestro, era un esclavo. Y el ayo era súper exigente con el niño, porque lo quería formar bien. Ese ayo es la ley. Y mientras un niño es niño, infancia espiritual, cuando ustedes eran incrédulos, cuando ustedes no conocían de Cristo, eran niños, eran infantes, aunque Dios los conocía e iban a ser herederos de todo. Sin embargo, mientras no conocían a Cristo, eran como un esclavo más. En nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. 4:2. Sino que está bajo tutores y curadores. Tutores son los ayos, educación cultural. Curadores son los mayordomos que le servían en todo al niño para hacerlo culto y no le faltara nada, hasta el tiempo señalado por el Padre. Y aquí el Padre es Dios. Cuando usted se convierte a Cristo, deja las cosas de niño, deja de ser esclavo y se vuelve hijo, adoptado, según la promesa de Moisés. No. ¿De quién? De Abraham. Nosotros somos adoptados. La adopción es hacer un hijo tuyo cuando fue engendrado por otro. Nosotros fuimos engendrados por el diablo en nuestro nacimiento natural. Todo aquel que nace en su nacimiento humano es hijo del diablo y se vuelve hijo, adoptado. Somos herederos del reino de Dios. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre, conversión a Cristo. Y ahora eres adoptado. Perteneces a otra familia, aunque tu papá fue un ladrón, un ratero, fuiste adoptado por Cristo, eres hijo de Dios. Por eso Pablo se enoja. ¿Qué nos fascinó? ¿Quieren meter a la ley otra vez? Así también nosotros, se incluye, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud del pecado. No quiere decir que ahora no pequemos, pero nuestro pecado, hermano, ya fue saldado. Y que eso le haga a usted luchar contra el pecado. Bajo los rudimentos del mundo. Los rudimentos es una palabra que habla lo elemental de la religión. Los rudimentos del mundo. Está hablando de un tema espiritual. Tienes que hacer una caminata de aquí hasta allá, llevar una ofrenda, tienes que persinarte, tantas cosas que se tenían que hacer de acuerdo a los rudimentos religiosos, las leyes que te imponían para agradar a Dios. 4:4. Nació Cristo. Es el único ser que ha nacido solo de la simiente de la mujer y no de un hombre, porque fue engendrado por el Espíritu de Dios. Nacido de mujer con carne, 100% hombre, 100% Dios, tentado en todo. Pero cuando viene el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo en el momento exacto, políticamente, religiosamente, cultural y socialmente, el momento exacto para que el Hijo viniera. Los caminos de Roma estaban listos para predicar el Evangelio, todo como Dios lo planeó. Venido el tiempo, Dios envió a su Hijo
a salvar al mundo. Toda gente de toda tribu, lengua y nación que cree en Él. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cristo nació bajo la ley mosaica. Y Cristo bien dijo, no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. El único que cumplió la ley del amor y la ley mosaica fue Cristo. Porque aún la ley mosaica, con todos sus mandamientos, era un maestro que te llevaba la ley principal, la ley del amor. Y Cristo la cumplió. La ley se cumplió en Cristo. Ya no tienes que seguir la ley mosaica. Vimos que la ley mosaica tenía conceptos religiosos, civiles y morales. La ley moral la seguimos nosotros amando. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley de Moisés. Cuando usted vea esta palabra redimiese, que venga a su mente un mercado de esclavos. Era común en esa época. Había esclavos muy cultos, había esclavos griegos, había de todo tipo de esclavos. Podía entrar a ese mercado y redimir pagando. Podía dejar las arras, que era un anticipo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, porque los que estaban bajo la ley estaban bajo maldición, porque nadie podía cumplirla. Es más, la ley no se hizo para cumplirla. Es imposible cumplirla por nuestra naturaleza, pero es un espejo que nos mostró la necesidad de que alguien nos liberara. Estábamos confinados por la ley. Confinados es un carcelero agresivo que no te deja poner ni las manos en la reja. Sin embargo, cuando Cristo llegó, nos hizo libres a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Adopción es hacer de tu familia a alguien que tú no engendraste. A nosotros nos había engendrado el diablo y ahora somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos y coherederos con Cristo. Pero el que no es evangelizado bien, sigue amando estas cosas del mundo. Sigue pidiendo con anhelo, Señor, mándame esto. Necesito tantas cosas. Un verdadero hombre de Dios necesita pocas cosas, pero principalmente necesita al Señor. Ustedes, al ser hijos de Dios, el Espíritu Santo llegó a ustedes. Y al tener ustedes el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es natural que cuando usted piense en el Señor, en Cristo, sin que nadie lo vea a usted y no para quedar bien con nadie, es normal y natural que usted le diga papito, porque así le dice un hijo al papá que quiere. Abba Padre, que es papito, porque soy su hijo, tengo su espíritu y lo quiero. Y él me quiso antes que el mundo fuera. Por eso cuando eres hijo se da de manera natural. Papacito, aquí estoy, tanto tiempo perdido en el mundo, esclavo. Y ahora que sé que eres mi padre, ¿qué puedo decir en la oración? Papito, término íntimo. Eso solamente lo pueden decir los que son hijos. 4:7. Así que ya no eres esclavo del pecado, sino hijo. Y si hijo, somos herederos de todo. Ahorita la gente no lo ve. Heredaremos todo lo que Dios hizo y hará, el cielo mismo. Tendremos todo, tanto que no vamos a necesitar nada, porque en la plenitud de Dios hay gozo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El cielo está donde Cristo está, y si Cristo va a venir a la tierra, aquí va a ser el cielo. Y todo lo que hay aquí va a ser suyo, mío, de los que somos hijos, herederos, adoptados. Solo espera un poco. 4:8. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza son dioses. Antes de conocer a Cristo, ¿cómo andábamos? Dando palos de ciego, haciendo mandas, enmiendas, buscando hacer obras, queriendo ser bueno para ganar a Dios. No soy tan malo como el otro ha matado a 10, yo a ninguno, el otro se ha divorciado 5 veces, yo ninguno. Términos legalistas para justificarnos. Servíamos a otros dioses, esclavos. 4:9. ¿Cómo es que nos quieren regresar a la ley? Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Él, porque Él nos conoció. Acuérdense que el término conocer es afecto, íntimo. Si algo Dios no puede hacer es aprender, porque Él lo sabe todo. Todo. Siendo conocidos por Dios, ¿cómo es posible, hermanos, que volváis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos
religiosos de los cuales fuiste sacado, a los cuales queréis volver a esclavizar. Por eso Pablo estaba sorprendido. Tanto que dice Pablo, creo que voy a parirlos 2 veces. Pablo se compara como una mujer en el parto, porque cuando Cristo engendra un hijo, tú lo discipulas, tú también sufres dolores de parto en lo que Cristo es formado en este discípulo. Y al ver que se pierde o se va, vuelve a la ley. ¿Será que le voy a volver a parir otra vez de tantos años? Este tema antinatural de que un niño entre otra vez para que lo avienten, algo antinatural, dice Pablo, no puede ser. 4:10. Ya estaban con el legalismo y el fariseísmo. Ya estaban guardando los días, los sabats, Yeshua y Amasía. Todas estas palabras que a la gente le gusta para poder agregar algo a la cruz de Cristo. Los meses, los tiempos y los años, fiestas judías. Otra vez. Oh, se esclavizaron. 4:11. Creo que he trabajado en vano. Pensar eso es bien doloroso. Años has invertido tiempo en gente para que conozcan la gracia y lo ves que regresan a la ley. Uno piensa, en vano habré predicado, no me di a entender, no me expliqué bien. Me temo que haya trabajado en vano con ustedes. 4:12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. Pablo era judío y se hizo como gentil. Dejó de observar las fiestas judías. Es cierto que en el libro de Hechos él entra una vez al templo y paga los votos de 2 pelones que hicieron un voto nazareo. Pero eso no quiere decir que haya vuelto a la ley. Él se hizo como judío a los judíos y gentil como a los gentiles, pero no quedó esclavo de la ley judía. Eso lo hizo porque se lo pidieron en Jerusalén cuando llevó la ofrenda. Le dijeron, tú estás enseñando a la gente a rechazar todo judaísmo. Y hay hermanos judíos convertidos al cristianismo. Entonces Pablo paga los votos de estos nazareos. Pero eso no quiere decir que haya regresado al judaísmo. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, que era celosísimo, fariseo de fariseos, pero me hice como gentil. Porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. En su primer viaje misionero, cuando Pablo funda esta iglesia, Pablo se enfermó, porque Pablo empezó por abajo, Panfilia. Ahí hay una ciudad que se llama Perge. Es una ciudad pantanosa, mucho mosco. Es probable que la malaria le haya pegado a Pablo. La malaria depende del mosco que te pique, te da fiebres terciarias o cuaternarias, fiebre cada 4 días o fiebre cada 3 días. Entre fiebre y fiebre es posible que Pablo se fue a predicar al norte de Galacia, ya no en Panfilia, y ahí estuvo enfermo. El enfermo de malaria se ve mal, da asco. Pero vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, obtenida en la parte sur, Panfilia, se fue a la parte norte, Galacia. Os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni me desechasteis. Despreciasteis se traduce como alguien tiene vergüenza de alguien. Y desechasteis es cuando alguien ve algo tan asqueroso que escupe. Porque seguramente la enfermedad de Pablo, no sé si eran los ojos, la malaria, producía repugnancia. Y dice, ustedes Gálatas no me desecharon, me trataron bien. No me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Lo trataron con tanta ternura y cariño. Por eso a Pablo doblemente le dolía que los estuvieran esclavizando. 4:15. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentaba? Pero ahora, no solamente estaban siendo pervertidos con la ley, sino que ahora estaban muy enojados con Pablo. Por eso Pablo dice, ¿dónde quedó ese amor que me tenían? La manera en que me trataron cuando yo estuve enfermo y les prediqué. Ahora son mis enemigos porque les enseño la verdad. Porque os doy testimonio que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Algunos suponen que era un mal ocular, pero ellos lo querían tanto a Pablo que eran capaces, es un decir, de cambiarle los ojos para que Pablo estuviera bien y siguiera predicando. ¿Y ahora qué pasó? 16. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Ahora lo veían como un enemigo. Vean el poder del legalizante, del fariseo. 17. Tienen celo de vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, los cristianos, para que ustedes tengan celo por ellos.
La palabra celo se traduce cuando un hombre tiene interés por una mujer. Así estos falsos tenían celo por esta gente, pero no para bien, sino para mal, para pervertirlos. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, porque eran fariseos legalistas, sino que quieren apartaros de nosotros los cristianos para que tengáis celo de ellos, para que ustedes lo estén buscando a ellos, le den pleitesía. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, eso es bueno, y no solamente cuando yo estoy presente. 4:20, este término hijitos míos, casi Pablo no lo ocupa, quien lo ocupa es Juan. Pablo estaba enamorado de los Gálatas, igual que a los corintios. Pablo los amaba como hijos y les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es normal que alguien sufra 3 dolores de parto, pero pare 3 hijos. Pero eso de parir 2 veces a uno, pues ¿cómo está? Pablo habla del parir espiritual y del nacimiento espiritual. Dice, ya los parí, los voy a parir otra vez. Fue doloroso. Solo Pablo sabe lo que tuvo que enfrentar. Quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea morfé, transformado o formado en vosotros. Hacer un discípulo lleva tiempo. Engendrar en ellos la fe nacida de corazón limpio. Seguimos. 4:20. Dice Pablo, quisiera estar con ustedes para cambiar el tono, pues estoy perplejo. Perplejo es ya no sé qué hacer. ¿Y ahora qué hago? Ya hice todo. ¿Qué más les falta? Estoy perplejo en cuanto a ustedes. 4:21. Pablo llega al centro del problema. Díganme, ¿qué quieren? ¿Quieren estar bajo la ley? ¿Quieren cumplir las reglas? Yo vengo de ahí, dice Pablo. Fui celoso en extremo de la ley y no pude. Me desesperé. Yo, fariseo de fariseos. Dígame, ¿ustedes quieren entrar en ese mundo? ¿No habéis oído la ley? Pablo empieza a hacer una alegoría que termina siendo una analogía. No vamos a entrar en ese punto, hay mucha discusión. ¿Qué es alegoría o analogía? Pablo toma un caso de la vida real para hacer un ejemplo de la ley y la gracia. Pablo dice que Abraham tuvo 2 mujeres y como Sara ya era grande y no tenía hijos, pues le propone al viejito que tenga intimidad con su esclava egipcia Agar y tenga un hijo. No confiaron en que Dios les había prometido que les iba a dar un hijo. Eso es confiar en la carne. Agar e Ismael son producto del esfuerzo humano. Como Dios no cumplió, nosotros lo vamos a hacer. Y entonces engendra un hijo, Ismael, que es hijo de la carne. Era hijo de la carne, esfuerzo humano. En cambio, Isaac, que fue tenido después cuando eran aún más viejos, es por fe. Ella es la libre, la otra es la esclava. ¿Ustedes de quiénes quieren ser? ¿De la esclava? ¿La ley? ¿No habéis oído? ¿O quieren ser de la libre? Esta es la analogía que Pablo toma de Génesis 21:16. Analicemos. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la esclava, Agar, y otro de la libre, Sara, o de la promesa. Pero el de la esclava nació según la carne. ¿Cómo? ¿Que Isaac no tuvo carne? ¿O nació así espiritualmente? No, habla que de la carne por esfuerzos humanos, que esa es la ley. Querer hacer las cosas por esfuerzo humano, por obras. Querer salvarse por obras. Mas el de la libre, por la promesa dada a Abraham, que dice, serán benditas en ti todas las naciones. Lo cual es una alegoría, aunque algunos piensan que es una analogía. Pues estas 2 mujeres son 2 pactos. Y Pablo trae este caso humano para ejemplificar los 2 pactos. El de la ley, Moisés, y el de la gracia, Abraham, que fue antes. El de Abraham se cumple en Cristo. Pues estas 2 mujeres son 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para la esclavitud. Los de Ismael son los de la tierra, los que confían en la ley de las obras. Y esos están en el monte Sinaí, Arabia, donde se dio la ley. Y están también en Jerusalén, donde se aplicó la ley. Finalmente los 2 son esclavos. Los judíos y los no creyentes son esclavos cuando vino la gracia. Los judíos de la época de Jesús, a excepción de unos cuantos, son del monte Sinaí, son hijos de esclavitud, son hijos de Agar y de Ismael.
porque creen y confían en la ley de Moisés. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, donde se dio la ley de Moisés. Y corresponde a la Jerusalén actual, donde se aplicó la ley de Moisés. Todos ellos son esclavos, aunque digan que descienden de Abraham, que fue lo que le dijeron a Jesús. No descienden de Abraham, son hijos de Ismael, hijos de la esclavitud. Tanto los judíos que no reconocieron a Cristo y confían en la ley, como los no creyentes son esclavos. ¿Quiénes son los libres? 4:26. Mas la Jerusalén de arriba, la Jerusalén del cielo, la cual es madre de todos nosotros, los que hemos creído a través de la gracia, por la promesa de Abraham que se cumple en Cristo, somos libres. Esto es lo que Pablo está diciendo, que somos libres de la ley. No solo de eso, somos libres del pecado. ¿Por qué pecamos? Pues por nuestra naturaleza. Salmo 119:45. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. No para justificarme, porque nadie puede. ¿Qué es la verdadera libertad? Hacer las obras que a Dios le agrada. El amor. El amor por encima de las reglas. El amor por encima de las leyes. El amor a Dios y al prójimo. La ley. Y el que cumple esto ha cumplido todo. Seguimos entonces en Gálatas. Así que Pablo da una cita de Isaías que fue una consolación para el pueblo de Israel cuando estuvo en Babilonia y dice: porque está escrito, regocíjate, oh estéril, la que no daba hijos, Sara, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo. Nosotros que éramos esclavos, no éramos pueblo de Dios, no teníamos las promesas, no teníamos profetas. Los Amós, los Jeremías no eran de nosotros, pero al final sí eran de nosotros, porque nosotros se cumplió la promesa. No la del monte Sinaí, sino la que dada a Abraham, que se cumple en Cristo por la fe. ¿Por qué os quieres volver a la ley, a los rudimentos, a lo básico de las religiones? Obras para salvarse, si ya fuiste salvado por gracia. No predique tanto la gracia, porque la gente se va a ir a pecar. Es mejor hacer una gran cantidad de mandamientos y normas para protegerlos. No, predique la gracia y usted va a vivir en gozo. Clama tú que tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada, Sara, que de la que tiene marido. Seguimos. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa, no de la carne, no del esfuerzo humano para salvarse, sino solo por gracia. Somos hijos de la promesa. Los hijos de la promesa étnicamente son los judíos. Y de la no promesa son los árabes. Los árabes siempre han perseguido a los judíos. Pero ahora hablando en el tema de la gracia, de las iglesias, siempre el que predica la gracia va a ser perseguido por un legalista. Y se dio en el ejemplo que está aquí. Pero como entonces el que había nacido según la carne, Ismael, perseguía al que había nacido según el espíritu, Isaac. Isaac, cuando fue destetado, Abraham hizo un fiestononón. Cuando ya tienes cierta edad y te llegan niños pequeños, hay una ternura especial. Pero entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu. Así también ahora. Los legalistas, fariseos que se habían metido en Galacia, perseguían a los apóstoles, a Pablo, Pedro, y los que predicaban la gracia. Así ha sido, así es y así será. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. El que confía en la carne no se va a salvar, porque no ha conocido a Dios. La Biblia dice, muchos estarán luchando por entrar y no podrán. Cuando tú confías en tus obras, estás en un grave peligro, porque estás menoscabando la base del cristianismo, que es la suficiencia de Cristo en la cruz. No es un tema leve doctrinal, ya lo hubiéramos pasado por alto. Es un tema central de cristianismo. El tema de la gracia es tan precioso, pero debe ser tan preciso. Es por gracia. Hay que saberla enseñar para que no abusen de la gracia. Aunque el libertino, antinomiano, va a abusar. Los dos extremos opuestos, antinomiano o libertino. Y el otro es el legalista. Ambos tienen una percepción errónea de quién es Dios y su gracia. Algunos piensan que para luchar contra el legalismo usted tiene que enseñar liberalismo o antinomianismo, y esa es mentira. Algunos piensan que para luchar contra los liberales y antinomianos, que son lo mismo, hay que predicar legalismo, y no es cierto. Para ambos
El tratamiento es predicarse el evangelio cada día a uno mismo, el evangelio de la gracia. Y eso expulsa a estos 12 siameses gemelos del infierno, el legalismo y antinomianismo o liberales. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Somos de la promesa de Abraham, dada a Abraham y que se cumple en Cristo. Así que ya sois libres en Cristo Jesús. Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis por confiar en la ley y las obras. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ahora, es importante también saber que no se puede abusar de la gracia. Tanto uno, antinomiano, libertino, como legalista, tienen una distorsión errónea de quién es Dios. Un ejemplo muy sencillo. ¿Se acuerdan la parábola del hijo pródigo? Un liberal, el hijo menor, liberal, libertino, un corazón depravado, todos, sabiendo lo duro que es para un padre que le pidas la herencia, porque le estás diciendo, ya estás muy viejo y te vas a morir, dame mi herencia. El padre amoroso, soportando este dolor, le da todo. El hijo se va a una ciudad lejana y se gasta todo. Después está comiendo algarrobas con los cerdos. Liberal, libertino. Y dice, en la casa de mi padre el esclavo come mejor que yo. Regresaré, le pediré perdón al Señor, volviendo en sí. El padre lo ve venir desde lejos, todo andrajoso y sucio, pobretón, pero es su hijo. Él no se olvida cómo caminaba su hijo y dice, y hace algo impropio de un anciano. Comienza a correr y se echa a sus brazos. Le pone el anillo, le pone calzado, puedes firmar por mí. Maten al borrego gordo. Era un borrego especial para visitas muy especiales. La servidumbre, el hijo, el papá gozosos en la fiesta. El libertino antinomiano se había arrepentido. Pero se dan cuenta que el libertino sí es evidenciado por sus actos. Allá anda para acá, para allá, sale en las noches, regresa y lo caen porque anda de libertino. Pero el legalista no. Tiene una gran ventaja, parece piadoso y es más difícil de encontrar. Y llega el hijo mayor. ¿Qué pasa acá? Tu hermano menor ya regresó y tu papá está gozoso. Y empieza a salir el verdadero corazón del legalista. Porque él dice, yo he cumplido las reglas y ni un becerro flaco me has dado. Yo nunca me fui con rameras, nunca te pedí el dinero ni me lo gasté. Y tu hijo que gastó el dinero en rameras, le das el becerro gordo. A este muchacho que era legalista, no le importaba ni el papá ni el hermano, le importaban las reglas y se sentía autojustificado. Pero vean el corazón de amargura de este muchacho. Ese es el legalismo y el otro es el antinomianismo. Los dos son hijos del infierno. ¿Cómo evitamos esas cosas? Predicando la gracia de Cristo todos los días en nosotros, que estamos aquí por gracia, no por lo que hacemos ni dejamos de hacer. Otro ejemplo de los legalistas, el sábado. Las reglas son las reglas. Sábado no se debe curar a nadie. Jesús le dice al hombre de la mano seca. Si ustedes ven el texto bien, los fariseos sabían que Jesús le iba a sanar la mano, pero fueron el sábado para ver si violaba el sábado. No les importaba el milagro, no les importaba quién hacía el milagro, les importaba la regla. Querían ver si Jesús violaba la regla, a ver si caía. Se acerca el de la mano seca, que era la derecha. Extiende tu mano. Yo no estoy trabajando. Y el hombre extiende la mano. La Biblia dice que salieron los fariseos, que son los legalistas, con los herodianos, que son los liberales, y se juntan para matar a Cristo. Los herodianos eran antinomianos. ¿Por qué es atractivo el legalismo? Porque es más fácil obedecer un conjunto de reglas y normas que enfrentar el problema de tu corazón. Es más fácil seguir algunas reglas que enfrentar la perversidad de tu corazón y reconocer que tenemos un corazón malo, si no fuese por la gracia de Cristo. Es atractivo porque apela al orgullo humano. Sí, estoy cumpliendo las reglas, soy malo, pero soy menos malo que los otros. El legalismo es atractivo, pero a la vez es opresivo, oprime. El legalismo hace que uno se enorgullezca de los estándares morales que uno está llevando y que yo mismo me he autoimpuesto, que además son mandamientos que no vienen en la Biblia, pero que yo los tomo como un mandamiento de Dios, me los aplico y a veces los cumplo y a veces no. Ya soy un legalista. El segundo paso es que los demás cumplan los estándares morales que tú has autoimpuesto y que no están en la Escritura.
El legalismo empieza a meter un espíritu hipercrítico en las iglesias. El legalismo tiene un poder para dividir iglesias y familias terrible. Está comprobado. El legalismo crea un espíritu de hipercrítica en las iglesias y uno ya no sabe si así o asá. A libertad fuimos llamados, aunque esta libertad no sea abusado para la carne. La libertad a la que hemos venido, hermano, es que usted goce su salvación. Usted goce como el papá que se goza con el hijo menor, porque ha sido salvo. Y no sufra como el hermano mayor que está sufriendo porque se violaron algunas reglas como el becerro. El legalismo es un deseo de controlar a Dios a través de tu obediencia. Señor, me estoy portando bien. Llevo 28 años predicando tu evangelio. Creo que merezco un poco más que otros. Señor, me desvelo para predicar tu palabra. Creo que merezco un poco más. Legalismo, condicionar a Dios por tu supuesta obediencia. En todos nosotros hay rasgos legalistas. Claro que hay gente que tiene un perfil totalmente legalista y fariseo, pero en todos nosotros existen rasgos de legalismo. Tenemos que entender que todo lo que tenemos es un regalo bendito de Dios, que siendo esclavos ahora somos libres. Cuando mi hija nació enfermita, hace 30 años, a un hermano en el mismo día nace su hija también enfermita, del mismo mal. Él oró, yo oré, él oró y su hija es una universitaria brillante. Mi hija no sanó, sigue igual. ¿Puedo reclamarle a Dios por qué al otro sí y a mí no? No puedo, ni debo, ni quiero. Señor, yo te he servido tantos años, no he faltado. Cantamos los himnos adecuados. El predicador predica lo que es correcto en la Biblia. ¿Por qué no somos bendecidos? Legalismo, querer sujetar las bendiciones de Dios a tu obediencia. Señor, te he obedecido tantos años y mi hermano, mi esposo, mis hijos no se convierten. ¿Qué es esto, Señor? Legalismo. Lo que sí es importante es que un legalista jamás será un hombre feliz. La aceptación es primero y la obediencia después, no al revés. No es la obediencia primero para ser aceptado, no. Primero es la aceptación y la obediencia es después. Hay tantos temas. El legalista pone atención en la parte externa del mandamiento que a la bondad del mandamiento. Le interesa más la forma que el fondo. Y actualmente el Sabbat tiene 39 normas a cumplir. Prohibido todo tipo de trabajo. No se puede cazar un animal en el día del Sabbat. Si tú cierras un cajón de tu buró y ahí hay un chapulín o hay un grillo y el grillo muere, cazaste un animal. Reglas son reglas. No puedes traer dentadura postiza porque es llevar carga. Mire cómo empieza el legalista y cómo termina. No puedes cortar cuero, incluye papel. Si tú vas a ir al baño no puedes cortar el papel del baño, debes cortarlo un día antes. No puedes aplastar un plátano ni accidentalmente porque es amasar. Cuando uno empieza a atacar el legalismo, la gente piensa que tú eres libertino o antinomiano o liberal. El legalismo y el libertinaje ambos son estorbos para la santificación. Son gemelos o siameses, hijos del mismo demonio. Para librarse de estos dos, liberalismo y legalismo, se necesita predicarse el evangelio cada día. No queremos una iglesia con estos siameses. No queremos una iglesia de legalistas o libertinos. No predique mucho de la gracia porque pueden abusar. Mejor pongamos algunas reglas que protejan a las ovejas. A libertad fuiste llamado. Pablo fue acusado de antinomiano. Pablo tuvo que decir, pecaremos para que la gracia abunde, porque él fue acusado de antinomiano. Ese es el riesgo cuando te dedicas a predicar el evangelio de gracia, que seas acusado de un liberal que promueve el pecado. Es importante que la gente nos conozca como una iglesia, que tengamos gozo, que nos amemos, que nos preocupemos unos por otros, que disfrutemos nuestra compañía, de ser libres, que la gente vea eso en nosotros y no un grupo de gente preocupadísimo por cumplir leyes, normas y reglas que no vienen en la Biblia. Una hermana se fue de una iglesia porque dijo, el pastor de aquí promueve el pecado, no prohíbe ir al cine, no revisa bien qué canales de televisión ven sus ovejas, los deja ir al circo y cosas de ese tipo que no vienen en la Biblia. Legalismo. Que la gente no nos conozca por eso, como los que no bailan, los que no se mueven, los que no acuden aquí, sino gente que se ama. Ahora, uno debe de guardar ciertas reglas por santidad y dos, para no dañar a un hermano débil en la fe. No es porque sea malo, pero si mi hermano se duele, pero un legalista nunca queda satisfecho. Él quiere más normas, más normas.
disfruta las normas en su esencia. El fruto del legalismo produce un estado hipercrítico en las iglesias. Ya nadie está en paz. Produce división en las iglesias, en las familias, tarde o temprano. Rompe la comunión cristiana, debido a que eleva su mandamiento a nivel de regla divina. Se esfuerza por cumplirla, se enoja y castiga si los demás no la cumplen. Tengamos cuidado del liberalismo, pero también tengamos cuidado del legalismo. Preocuparse por nuestra santidad personal no es legalismo. Tomar en serio los 10 mandamientos no es legalismo. Limitar mi libertad por amor a Dios y a hermanos débiles en la fe no es legalismo. Limitar mi libertad por el cuidado de mi alma no es legalismo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. La definición de legalismo es es el intento de obtener el favor de Dios en base a la obediencia. Es el intento de obtener el favor de Dios en base a la obediencia de la ley moral de Dios o de mandamientos de hombres, da igual. Si usted dice, Dios me tiene que bendecir porque hoy oré, me levanté a las 5 de la mañana, 2 horas oré, 2 horas estuve estudiando, cantamos los himnos correctos, se predica lo correcto, Dios me tiene que bendecir. Legalismo, es por gracia, nada le añade a la gracia ni a la cruz de Cristo. Usted hace todo eso y lleva una vida santa y pía por haber sido salvo. O sea, usted no es salvo por sus obras, usted se salvó para hacer obras. El legalismo intenta manipular a Dios en base a obedecer la ley de Dios u obedecer sus propios mandamientos. Esto es lo que estaba pasando en Galacia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por permitirnos predicar todo este capítulo 4 a la iglesia de Galacia, donde Pablo lamenta lo que habían hecho con sus hijitos. Él dice, si son hijos, ustedes pueden decir papito, con esa seguridad. ¿Quién nos fascinó? Si ustedes estaban listos hasta darme sus propios ojos y ahora soy su enemigo. Volvamos a ser hijos de la promesa, de la gracia. Vivamos vidas santas, pero no para ser salvos, sino porque ya fuimos salvos. Dejemos de hacer unas cosas por amor a los hermanos débiles, no a las exigencias del legalismo. Ayúdanos, Padre, a ser una iglesia que confía en la obra suficiente de Cristo en la cruz. Muchas gracias, Señor, por habernos enseñado. Oramos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a despedirnos con las bendiciones ya conocidas de Números 6:24, que dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Corintios dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y el pueblo dice, amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.